una nación libre y soberana. Ese primer presidente, José Gaspar Rodríguez de Francia, desarrolló una base productiva, empezó a generar las bases de un desarrollo productivo que cuando llegó Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de la República del Paraguay, llevó al Paraguay a un lugar de grandeza. El Paraguay ya fue una nación grande, el Paraguay ya fue una potencia. Y no había mucho secreto, ¿verdad? Nosotros creemos que el símbolo de ese desarrollo y esa fortaleza fue el hecho de que Paraguay fue el primer país en Sudamérica que tuvo un tren a vapor apenas 10 años después que el Reino Unido estaba inaugurando su primer tren. Paraguay era la primera nación, tenía industrias de acero, tenía realmente un desarrollo productivo que era la envidia en América Latina. Pero en realidad la base de ese desarrollo fue la educación. La base de ese trabajo de permitir que el Paraguay se pueda desarrollar fue la educación. La educación que Paraguay había desarrollado ya en los años de José Gaspar Rodríguez de Francia se consolidó con la llegada de Carlos Antonio López. Carlos Antonio López envió a paraguayos a formarse al exterior y trajo ingenieros, técnicos para formar también a los paraguayos. El Paraguay fue el país que erradicó el analfabetismo, el primer país que erradicó el analfabetismo en América Latina. Estaba claramente a la vanguardia. Lastimosamente ese tren que era el desarrollo se desvió. Y se desvió por una tragedia que aún hoy, 153 años después, los paraguayos no terminamos de comprender. Muchos hemos estudiado, a mí me apasiona la historia del Paraguay. Y muchos hemos también tratado de entender las consecuencias en el desarrollo económico, político y social de lo que significó esa tragedia, esa guerra fratricida que nos enfrentó con Argentina, Brasil y con Uruguay. Algunos alegan que el mayor impacto fue la pérdida del 60% de nuestro territorio. Hoy probablemente las tierras más productivas del Brasil eran del Paraguay. Hay otros que dicen que la geografía era importante pero no era determinante en el desarrollo de una nación. Y dicen que el mayor impacto fue la pérdida de vidas humanas. Perdimos con Uruguay. 90. Algunos alegan que el mayor impacto fue la pérdida del 60% de nuestro territorio. Hoy probablemente las tierras más productivas del Brasil eran del Paraguay. Hay otros que dicen que la geografía era importante pero no era determinante en el desarrollo de una nación. Y dicen que el mayor impacto fue la pérdida de vidas humanas. Perdimos 90% de la población masculina. Y recuerden, en 1860 no había universidades, no había bibliotecas que abundaban, eran muy escasas. Entonces el capital humano, el conocimiento, se trasladaba de persona a persona, de generación en generación. Entonces con un quiebre tan abrupto en la transición y en la transmisión de información, esto tuvo un impacto tremendo en el desarrollo del Paraguay. Creo que la geografía fue un impacto tremendo, creo que la demografía fue un impacto tremendo, pero probablemente el mayor impacto que sufrió el Paraguay fue un fenómeno migratorio que se vivió entre 1880 y 1920, 40 años, donde se vivió el mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad. Se calcula que en ese periodo de 40 años emigraron de Europa al continente 80 millones de europeos, 80. Y estos inmigrantes que desarrollaron a la Argentina, desarrollaron el sur del Brasil, desarrollaron otros países de nuestra región, no solamente traían conocimiento sobre la medicina, no solamente traían conocimiento sobre los factores de producción, la agricultura, la ganadería, el comercio, una industria incipiente que empezaba a desarrollarse en el viejo continente, sino que también traían un concepto que era desconocido en nuestra región, el concepto de las instituciones, concepto anglosajón que claramente permitió el desarrollo de instituciones en nuestro continente. Lastimosamente ese flujo migratorio no llegó al Paraguay. En el Paraguay, un Paraguay que había sido azotado por la guerra, era todavía una tumba a cielo abierto. El Paraguay que aparte de la situación de la guerra, también tenía un problema geográfico.
era un país mediterráneo, somos un país mediterráneo. Entonces costaba más llegar al Paraguay. Y ese fenómeno hizo que el Paraguay pierda el tren del desarrollo, no solamente de la nación que ya había sido la más desarrollada, sino una región del mundo que estaba recibiendo una combinación de conocimiento en diferentes factores de producción y en las instituciones, pero se encontraba con un continente rico en recursos naturales. Esa tragedia, de alguna manera, ha marcado la historia económica y política del Paraguay a lo largo de los últimos 153 años. ¿Y por qué es esto importante entender? Porque en los últimos años Paraguay ha hecho avances, Paraguay ha hecho progresos. Pero si nosotros miramos solamente la foto, nosotros tendemos a defraudarnos, tenemos un sentimiento de frustración. Decimos, ¿cómo es posible que este país tan rico no sea nuevamente una potencia? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar en un contexto un poco más amplio. Y ese contexto más amplio no puede ser solamente los últimos 30 años, no puede ser solamente los últimos 70 años. Tiene que ser una historia de evolución de un periodo un poco más amplio. ¿Qué es lo que las naciones miran? ¿Verdad? Cuando uno le pregunta a estudiosos o académicos asiáticos, principalmente chinos, le dice, bueno, ¿será que podemos evaluar la Revolución Francesa si realmente fue exitosa? Y dice, la verdad que todavía ha pasado muy poco tiempo para entender si realmente ese fenómeno fue exitoso o no. Claro, en una cultura de 5.000 años, donde en los últimos 4.800 años han sido la potencia más importante, claramente nuestro periodo de 150 años es muy, pero muy pequeño. La pregunta es, ¿nos estamos levantando como nación? Y la respuesta es sí, nos estamos levantando como nación. Paraguay ha progresado muchísimo en los últimos 34 años. Paraguay ha avanzado muchísimo en los últimos 70 años. Paraguay ha avanzado muchísimo en el último siglo. Entonces tenemos que saber que hoy estamos en una situación donde podemos acelerar ese proceso de recuperación. Y la historia de la evolución nos muestra eso, que a lo largo de la historia han habido casos en donde una tendencia de crecimiento, un crecimiento gradual, un progreso y un avance gradual puede tener un quiebre para arriba, un gran salto, o puede tener un quiebre para abajo, porque también es un riesgo. Y Paraguay constantemente en ese proceso de mejorar se disputa la posibilidad de dar el gran salto hacia adelante o caerse al precipicio. Por eso es importante cuidar los avances que ha tenido el Paraguay. Creo que hoy estamos ante una oportunidad única y claramente me toca a mí como presidente que asumo el día de ayer mirar con un tremendo optimismo, pero esto lo digo y quienes me han podido escuchar inclusive en este escenario a lo largo de mi vida profesional como director del Banco Central o como ministro de Hacienda, que el Paraguay viene transitando este proceso de recuperación y que estamos en puertas de dar uno de los mayores saltos en el progreso de esta nación. Si damos ese salto, no habremos de resolver todos nuestros problemas, pero estaremos debatiendo sobre otro tipo de problemas, ya no la falta de oportunidades de empleo, ya no la falta de oportunidades de educación, ya no la falta de capacidades que tiene el Estado para erradicar algo tan básico como es la pobreza. Creo que esta oportunidad está construida sobre cimientos, sobre bases que hemos construido los paraguayos. Los paraguayos, la sociedad paraguaya ha construido esto. Esto no es mérito de un gobierno, no es mérito de una administración, de un ministro o de un presidente de Banco Central. La estabilidad que hemos consolidado es una victoria de la sociedad. Este año vamos a celebrar los paraguayos 80 años de nuestra moneda nacional, el guaraní, que no es un mérito pequeño, es una enorme oportunidad para proyectar un país estable. Hemos cuidado a nuestra moneda, hemos cuidado las finanzas públicas del Paraguay y ese es un activo tremendo porque nuestros cimientos están sobre una roca. Ahora, sobre esos cimientos tenemos que construir las paredes para el desarrollo, para que realmente los paraguayos puedan sentir el progreso y el bienestar en cada uno de los sectores económicos. Partimos de un problema de bonanza. El Paraguay tiene un problema de bonanza. Somos demasiado ricos
en aquello que el mundo necesita. Tenemos un capital enorme, que es una población joven que está deseosa de aprender. Tenemos tierra fértil, estamos rodeados de unos ríos maravillosos que no solamente nos permiten movilizar nuestro comercio, el 80% del comercio entra y sale del Paraguay a través de las hidrovías, sino que también esos ríos caudalosos nos permiten ser una potencia mundial en generación de energía limpia y renovable. Podemos revisar cada uno de los sectores dentro de la agricultura y la ganadería donde podemos todavía profundizar más nuestro desarrollo, pero también podemos mirar fuera de la agricultura y la ganadería en áreas donde Paraguay claramente tiene un potencial de desarrollo que es único en el mundo. Creo que la cercanía que tenemos con la octava economía más grande del mundo, Brasil, nuestro mayor socio comercial, y un país que ha entendido que el progreso de Paraguay no va en contra del progreso de Brasil. He tenido la oportunidad, antes de asumir, en reunirme en 3 oportunidades con el presidente Lula da Silva. Una persona que ha demostrado en sus 2 presidencias anteriores que puede trabajar y que entiende que Paraguay puede desarrollarse junto con el Brasil. Pero él me ha dicho: Santiago, en este tercer mandato, mi determinación es todavía mayor de trabajar por un Paraguay mucho más desarrollado. Y esta es una oportunidad que tenemos aquí en el Paraguay. Lo mismo nos ocurre con nuestros otros socios del Mercosur, con Uruguay, con quien compartimos un tamaño similar, y lo mismo también con la Argentina, que tiene sus desafíos económicos y políticos, pero que entendemos que la integración es una respuesta para grandes desafíos que tenemos. Entonces creo que estos factores, combinados con algo que por mucho tiempo creíamos que era un impedimento para nuestro desarrollo, hoy sabemos que nuestra ubicación geoestratégica es clave. No solamente como un posible hub aéreo para el Cono Sur, estando prácticamente a la misma distancia con todas las capitales de Sudamérica, sino que hoy eso se combina con un corredor bioceánico que pone a Paraguay en el centro de la logística continental. No hay lugar más cercano para pasar del Atlántico al Pacífico. Y no solamente en nuestra logística terrestre, sino que también estamos convencidos de que la hidrovía Paraguay-Paraná se puede convertir en el mayor polo de desarrollo en todo el continente. Para que se den una idea, nuestra hidrovía de un poco más de 3.000 kilómetros es el doble que el tamaño que tiene la hidrovía del Mississippi. El Mississippi moviliza 500 millones de toneladas cada año. La hidrovía Paraguay-Paraná apenas menos del 10%. Tenemos una capacidad de producir muchísimo más y movilizar esa producción a los mercados fuera de nuestra región gracias al desarrollo de la hidrovía. Pero este es un desafío en la integración que va a involucrar a 5 países, porque la hidrovía no solamente es importante para un país como Paraguay, que es un país sin litoral marítimo, sino que es fundamental y la única salida al mar que tiene un país como Bolivia. Y lo mismo le ocurre a los departamentos, los estados, que hoy tienen el mayor caudal productivo en el Brasil, como lo son Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, que son más mediterráneos que Paraguay, que están más lejos de los puertos de ultramar, y que el desarrollo de la hidrovía puede significar un desarrollo tremendo para esos estados. Paraguay, como un centro importante en la región, nosotros tenemos que entender que no solamente Paraguay tiene este enorme potencial. Si nosotros evaluamos los grandes desafíos que tiene la humanidad, no es solamente encontrar la paz en regiones del mundo o navegar dentro de estas disputas comerciales. El gran desafío real es cómo vamos a alimentar a una población que va a crecer en 1/3 en los próximos 30 años. ¿Cómo vamos a hacer para satisfacer una demanda alimenticia que no solamente tiene que alimentar a más personas, sino que la demanda de alimentos de la población que hoy ya está incrementándose? Se calcula que la demanda va a duplicarse en los próximos 30 años. No existe una región del mundo fuera de Sudamérica que sea capaz de producir alimentos para su población
y alimentar a otras poblaciones del mundo. No solamente tenemos la posibilidad de asegurar la alimentación de nuestros pueblos, sino que tenemos la capacidad de ser la única región del mundo que va a poder alimentar a otras regiones del mundo. Eso nos ubica en una posición estratégica envidiable. Y si pensamos en el mundo que hoy está mirando las energías renovables y sostenibles, y somos nuevamente nosotros, esta región del mundo, la única que tiene la capacidad de tener una sostenibilidad en su matriz energética. Creo que tenemos que convencernos nosotros mismos, los paraguayos. Yo sé que esta mañana hay muchos empresarios paraguayos y hay muchos que han venido de afuera del Paraguay, pero si nosotros los paraguayos no nos convencemos que el Paraguay tiene un destino de grandeza, nosotros no vamos a poder convencer a otros. Quiero decirle que yo estoy convencido de lo más profundo de mi ser, y esto no es simplemente una cuestión romántica, tiene un sólido fundamento económico, político, social, que puede permitir que el Paraguay sea una nación grande como ya lo fue. Muchísimas gracias y ahora le dejo con Carlos Fernández.